Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y les invito en este tiempo, vamos a hacer juntos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque cada día podemos ver tu gracia, cómo nos sostienes con tu mano poderosa. Cada día podemos ver cómo por tu gracia abres camino donde no lo hay. Gracias porque nos guardas, nos sostienes. Tú cuidas nuestras vidas y las utilizas para cumplir tu mayor deseo, que es la evangelización. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda inseguridad, todo temor que hay en nuestras vidas, que podamos experimentar la plenitud del Espíritu Santo, que podamos experimentar esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y en este día, el Señor por su gracia nos da su preciosa palabra que encontramos en la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice la palabra que como esos discípulos que el Señor ha llamado por su gracia, tenemos que estar preparados en todo tiempo para presentar con mansedumbre, ciertamente presentar ese testimonio, esa defensa del Evangelio. Y un discípulo, dice en Juan 8:31, es aquel que permanece en la palabra, que ciertamente está creyendo la palabra, siguiéndola, obedeciéndola cada día, y ciertamente Dios lo levanta como un testigo. Por eso tenemos que ser esos discípulos que están testificando del poder de Dios. Y un testigo, si hay un juicio, llaman testigos, no es alguien, no es que he escuchado tal, que me contaron, no es eso, es alguien que ha visto, que ha experimentado un hecho concreto y por eso puede estar testificando lo que ha visto, lo que ha experimentado él mismo, ¿verdad? Y eso le califica para ser un testigo. Por eso, para poder testificar del poder de Dios, que es todopoderoso, primeramente tenemos que estar experimentando ese poder en nuestras vidas. La palabra de Dios es Dios mismo. Dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También dice en Juan 1:14 que aquel Verbo se hizo carne, se encarnó. Dios, a través de una mujer virgen, se encarnó. Y Él es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él vino para salvarnos. Para poder salvarnos cumplió esa profesión de Cristo, el ungido. Y Él, que era sin pecado, que era justo, fue a la cruz por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso, allí cumplió esos 3 oficios. Y en la cruz, como verdadero rey, nos sacó del problema, del poder de Satanás. No había manera humana de salir, solo a través de Cristo. Y Él también, como ese verdadero sacerdote, solucionó todos los desastres, perdonó los pecados, nos liberó de la cadena del pecado, solo a través de Jesús el Cristo. Y Él, como ese verdadero profeta, anunció
de parte de Dios, ¿verdad? Es un profeta, alguien que escucha previamente a Dios y da ese mensaje de parte de Dios al pueblo. Él nos mostró ese camino para salir de ese respaldo del infierno. Y Él es Jesús el Cristo, el Evangelio. Y este Evangelio de Jesús el Cristo, cuando por su gracia vemos que podemos estar creyendo en Él, recibiéndolo en nuestras vidas, ahí ciertamente podemos convertirnos en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como dijo Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y realmente es algo poderoso el Evangelio. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Es el poder que cambia una vida. ¿Cómo podemos cambiar a alguien? A veces intentamos cambiar a personas, incluso de nuestra familia, que igual no están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y con buen corazón, y a veces con insistencia, queremos que estén cambiando. Les animamos, a veces les empujamos para que cambien, pero normalmente un verdadero cambio por nuestras fuerzas no se puede. Es más, a veces es peor, ¿verdad?, que estemos intentando, porque al final les molestamos. Había una mujer que oraba por su hijo. Su hijo era una persona, un intelectual, muy estudioso, pero llevaba una vida totalmente en el pecado. Y ella, que siempre anhelaba un futuro brillante para su hijo, era una persona muy capacitada, pero a pesar de que había conseguido logros intelectuales, académicos, su vida era un desastre y ella estaba orando continuamente por su hijo. La gente, los amigos de la madre, le decían: no ores más por él. No hay quien cambie a tu hijo, está perdido totalmente, ya no pierdas el tiempo orando. Pero esa mujer era una verdadera creyente y conocía el poder del Evangelio y conocía el poder de la oración. Por eso ella oraba con todo su corazón, clamando, perseverando, orando con el pacto. Ella oraba conforme al deseo de Dios, que su hijo conociera a Jesús el Cristo. Por supuesto, Dios en su horario dio respuesta a la oración. Ese joven que estaba tan perdido pudo ser rescatado, salvado a través de Jesús el Cristo. Y él se convirtió en una nueva criatura, como dice en 2 de Corintios 5:17. Realmente experimentó el poder del Evangelio. Él recibió el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios al recibir a Jesús el Cristo. Y ese es el poder del Evangelio. El poder que cambia vidas, el poder que cambia familias, el poder que cambia sociedades, porque las sociedades están formadas por familias, y el poder que cambia naciones y épocas enteras. Ese es el poder del Evangelio. Y Él es Jesucristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, ciertamente, si estamos experimentando ese poder, vamos a ser testigos, ¿verdad? Vamos a testificar, no una teoría, no algo que nos han contado, no. Algo que hemos experimentado. Yo personalmente, si me encontrara con una persona muy preparada, que de verdad pudiera estar dándome argumentos de nivel muy alto, diciendo pues que Dios no existe, que el Evangelio pues no es verdad, yo pues por supuesto igual no seré tan intelectual seguro como esa persona, ni mucho menos, pero es imposible que me convenzca. ¿Por qué? No por sus argumentos, aunque fueran realmente brillantes y convincentes. Es imposible que me pudiera convencer. ¿Por qué? Porque yo he experimentado el poder de Dios en mi vida.
Y cuando refiero al poder de Dios, el mayor poder es el poder de la salvación. Porque ese es un poder tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro destino era totalmente el sufrimiento, eternamente. Estábamos totalmente caídos, sufriendo en este mundo una vida miserable, atrapados por Satanás y sin esperanza en este mundo. Y Cristo me rescató por su gracia, no por ningún mérito. Y eso fue la cosa más poderosa que he podido experimentar en mi vida, el poder del Evangelio. Por eso, aunque me dijeran palabras convincentes, brillantes, continuamente, no me pueden convencer. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mi vida. No es una teoría, no es simplemente un conocimiento. Es mi vida. Lo he experimentado por gracia de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Cuando experimentamos, nos damos cuenta del valor de este precioso Evangelio como Pablo, entonces vamos a ser testigos. De manera natural vamos a querer compartir este precioso Evangelio. Lo primero que tenemos que conocer conforme a la palabra, ciertamente es que los hijos de Dios, por gracia de Dios, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Señor lo dijo a sus discípulos: no temáis, no os voy a dejar solos, voy a enviar el Consolador, el Fortalecedor, el Ayudador, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, para darnos el poder. ¿Para qué? Para ser testigos, como dice Hechos 1:8. El poder de Dios es para ser testigos, para cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso tenemos que darnos cuenta que Dios vivo está con nosotros, experimentar Emmanuel, Dios con nosotros. Y los hermanos de Corinto, que era una ciudad famosa por el libertinaje que había, y era famosa en esa época, ¿verdad? Cuando uno era un perdido le decía: tú eres un corintio, ¿no? Porque realmente era lo peor. Entonces Dios, por gracia de Dios, envió a Pablo, y en esa ciudad llena de oscuridad, por supuesto, brilló el poder de la luz del Evangelio a través de Pablo. Y él pudo encontrar a esos discípulos que Dios tiene preparados. Personas que estaban totalmente caídas en todo tipo de cosas. Pero ese es el poder del Evangelio. Los transformó, los levantó como testigos. Pero no era fácil, ¿verdad? Eso es un proceso. Y durante el proceso, pues estaban cayendo todavía, como eran bebés espirituales, en peleas carnales. Y en 1 Corintios 3:16, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No os dais cuenta que Dios mismo está en vosotros? Esa es la mayor bendición que hay, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios creador, el Dios sustentador de su creación, el Dios soberano. Él es nuestro Padre y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, cada momento, cada segundo. Y eso es una gran bendición. Él está con nosotros. Y tenemos que aprender a disfrutarlo, saberlo, pero para disfrutarlo. Porque ahí tenemos absolutamente todo. Dios vivo está con nosotros, Emmanuel. Por eso, cuando lo disfrutamos, es cuando vamos a poder testificarlo, testificar ese poder del Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, cuando llamó a sus apóstoles, en Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, que ellos simplemente lo que tenían que experimentar, disfrutar, era ir en pos de Jesús. Jesucristo ha resucitado y está con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es lo primero y lo último que tenemos que hacer, estar cada día disfrutando de Cristo, que esa es la verdadera respuesta. Cristo es suficiente, es completo, es todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Dice: venid en pos de mí y luego y os haré pescadores de hombres. El evangelismo también lo hace Dios, por supuesto.
Y Él lo hace a través de aquellos que disfrutan cada día de que Dios está con ellos, aquellos que van en pos de Jesús, aquellos que están disfrutando ese poder espiritual. Ahí el Señor los utiliza y los hace pescadores de hombres. También en Marcos 3:14 lo está diciendo, versículo 14, y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Primero, Él llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él, con Cristo, y Cristo está con nosotros. Él vive, ha resucitado, y por su gracia está con nosotros 24 horas. Y Él no quiere que estemos haciendo muchas cosas. Primero, quiere que aprendamos a disfrutar, estar con Él, confiar en Él, apoyarnos en Él, mirarle a Él, escucharle a Él. Eso es estar con Él, relacionándose con Él, porque el Evangelio no es una religión, es disfrutar de esa vida de Cristo está con nosotros. Y una vez que estuviesen con Él, dice, para enviarlos a predicar. Es lo mismo, ¿verdad? Primero, disfrutar de esa bendición tremenda del Evangelio. Disfrutar. Y luego viene el otro paso, ¿verdad? El Señor sin esfuerzo va a abrir las puertas, nos va a enviar las personas, nos va a dar los encuentros. Porque el evangelismo lo hace Dios, la obra la hace Dios, por eso solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso cuando disfrutamos de estar con el Señor, podemos gozar de esa plenitud del Espíritu Santo. Y nos levantamos, Dios nos levanta como testigos. Muy bien, entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos realmente estar disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo? ¿Cómo disfrutar de que Dios está con nosotros? Tenemos que saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es vida. Ya tenemos el Espíritu Santo y cuando estamos meditando la preciosa palabra de Dios, ahí Dios nos habla, nos redarguye, nos exhorta, nos enseña, nos capacita, nos alimenta. Por eso la palabra de Dios es viva y tenemos que estar ciertamente cada día meditando, recibiendo esa gracia a través de la palabra. Porque la palabra de Dios no vuelve al vacío, como dice Isaías 55:11, sino que cumple el propósito siempre por el cual Dios la envía. En Génesis 18:17, Dios dice que antes de hacer algo, Él siempre lo dice. Él da la palabra, lo muestra a través de la palabra. Y el centro, el núcleo, la esencia de toda la palabra, los 66 libros, es el Evangelio. Que Jesús es el Cristo, es la esencia de toda la Biblia. Por eso, ciertamente, a través de la palabra que es viva y eficaz, lo que Dios quiere es que estemos conociendo que Jesús es el Cristo y de esa manera podamos gozar de esa vida. Eso lo podemos leer en Juan 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo ha sido escrito para que creáis. ¿En qué? En que Jesús es el Cristo, que Él es consumador de todas las cosas, solucionador de todos los problemas. Y creyendo en Él, a través de Él, regresar a Dios, salir del poder de Satanás, cambiar nuestro destino y tener la verdadera vida. La vida eterna viene a nosotros, la vida de Dios, el Espíritu Santo, y que podamos tener esa vida, disfrutar de esa vida. En ese momento, al disfrutar de esa vida y vida en abundancia, tomando cada día la palabra, nos vamos a levantar como los testigos. Por eso, un hijo de Dios tiene que estar cada día tomando la palabra. Muy importante. Siguiéndola. Estar editándose en la palabra. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y vemos como los hermanos de la iglesia primitiva, ellos,
cuando fueron concentrados 40 días en el monte del Olivar, allí tomaron la palabra. El Señor resucitado estuvo compartiendo 40 días la palabra, y allí tomaron la palabra de manera precisa, tuvieron varias conclusiones. Primero, que Jesús de verdad es el Cristo. Ya todo está concluido, terminado en Cristo, Él es completo y es suficiente. Tuvieron totalmente esa conclusión que tenemos que tener. Tomaron ese pacto de manera segura. También que Cristo ha resucitado, está con nosotros, y cuando proclamamos su nombre, se levantan las obras del reino de Dios, que es la misión, que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde estamos. Y también tomaron la palabra de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También ellos vieron cómo el Señor, después de ascender, unos ángeles le dijeron que el Señor iba a regresar. Por eso ellos creyeron esa segunda venida. Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, el Señor Jesucristo volverá. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene el control, el dominio de todo. Él está cumpliendo en este mismo instante la evangelización del mundo. Por eso, allí ellos dieron ese punto de cambio. Empezaron a poder disfrutar de que Dios estaba con ellos a través de la palabra, tomando el pacto, y empezaron también a disfrutar la oración. Y para poder gozar de Manuel, primeramente, tenemos siempre que tomar la preciosa palabra y aprender a orar con ella. Y es lo que hicieron allí en el aposento alto de Marcos. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando, no de cualquier manera, perseverando, unánimes, es decir, eran uno, con un solo corazón, en oración y ruego. Entonces estaban de verdad experimentando esa oración que hacía poco tiempo no funcionaba en sus vidas, pero allí por fin habían totalmente restaurado la oración. Pero no oraban de cualquier manera. ¿Cómo oraban? Con la palabra. Dice en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, que si permanecemos en Él, en Cristo, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Tomando la palabra, creyendo la palabra, siguiendo la palabra. En ese momento pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si yo me alineo totalmente a la palabra de Dios, ¿qué voy a orar? Voy a orar conforme a la palabra, y la palabra es el deseo, la voluntad de Dios, y Él, por supuesto, va a dar respuesta, ¿verdad? Porque es una oración del pacto, y es la oración que tenemos que experimentar. Por eso, si estamos de verdad tomando la palabra, como ellos tomaron en el monte del Olivar, y luego con esa palabra orando, estaban orando con la promesa del Espíritu Santo, ciertamente, en el tiempo de Dios, Dios va a dar respuesta, ¿verdad? Y así ocurrió. El día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, vino un viento recio, lenguas como de fuego se levantaron, fueron llenos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo y se levantaron desde ese momento como testigos. Ellos pudieron tener la respuesta, pudieron estar levantándose esas evidencias a través de ellos, porque ya eran testigos, ya estaban disfrutando de que Cristo, que ha resucitado, estaba con ellos, del poder de Cristo resucitado en sus vidas y a través de ellas, porque gozaron de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso Pedro, que era un hombre sencillo, humilde, era un pescador, él se levantó, era otro Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, y estuvo allí predicando delante de la multitud. ¿Qué mensaje dio como testigo? En Hechos 2,
Versículo 32 dice la palabra: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él era testigo de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, que Él había resucitado. Es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Es la evidencia de que Jesús era el Cristo. Y es lo que testificó. ¿Por qué? Porque lo había experimentado en su vida. No era una teoría, no era algo que había escuchado por ahí. Era lo que Él estaba experimentando en su vida. Eso nos capacita para ser testigos. Por eso, de la misma manera, nosotros que ya hemos recibido esa grandísima bendición, que somos hijos de Dios, que Dios vivo, todopoderoso, está con nosotros, Emmanuel, si empezamos a disfrutar de que Él está con nosotros, tomando la palabra, hay que tomar la palabra, porque si tomamos la palabra y oramos, vamos a ver cómo la palabra se cumple, vamos a ver cómo esa respuesta a la oración, y es la manera de experimentar que de verdad Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerdo hace años que me encontré con un hermano en una ciudad y el hombre, pues yo no lo conocía, pero empezó a compartirme y me empezó a contar cómo Dios había obrado en su vida. Y él contándome ese testimonio, la verdad era un testimonio donde se podía ver la mano de Dios, pues el hombre pues se emocionó, empezó a llorar, ¿no?, de agradecimiento. Entonces, hablando con él, ya era una persona mayor, pues le pregunté, ¿no?, con respeto, pero ese acontecimiento, ¿eso cuándo ocurrió en su vida? Y el hombre me dijo, eso pasó hace 40 años. Entonces, pues yo estuve pensando, ¿no?, que era una bendición de verdad el testimonio que me había compartido, pero también, pues me di cuenta, ¿no?, que esas respuestas de que Dios está con nosotros es muy importante que estemos experimentándolas cada día. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y si nosotros estamos cada día tomando, siguiendo su palabra, disfrutando de esa oración 24 horas, de verdad vamos a ver cómo Dios cada día cumple la palabra. Vamos a ver cómo cada día Dios, por su gracia, da respuesta a nuestras oraciones y vamos a experimentar esa bendición de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Por supuesto, gozando de esa vida, Dios nos va a abrir puertas continuamente y vamos a poder estar compartiendo totalmente este evangelio a todas las personas que Dios nos haga encontrar. Por eso es muy importante que estemos disfrutando cada día de que Dios vivo está con nosotros. De esa manera vamos a ser esos testigos que testifican el poder de Dios. El poder de Dios es muy importante. Cuando yo me convertí, recuerdo que yo me convertí leyendo la Biblia en mi casa. No sabía ni que había iglesias cristianas. Y en ese tiempo yo tenía un negocio y ahí empezaron a llegar personas cristianas. Yo no sabía ni que había. Y me empezaron a predicar de Cristo. Yo ya tenía a Cristo en mi vida. Pero me acuerdo que una persona con buen corazón me estuvo predicando y yo lo escuchaba con respeto. Pero me di cuenta de que él me estaba predicando, pero realmente no estaba disfrutando, no estaba creyendo lo que me estaba diciendo. Eso, la verdad, se nota, ¿verdad? Pero al poco tiempo vino también otra persona que me predicó. Pero era distinto. Yo podía ver que esta otra persona me predicaba seguramente lo mismo, pero era distinto porque él de verdad estaba experimentándolo. Se veía que lo creía de verdad, que lo vivía. Era algo vivo, era distinto, era un testigo. La otra persona también era un hijo de Dios, también con buen corazón, pero era distinto, porque uno estaba disfrutando el Evangelio, el otro no.
Y aunque estaba predicándolo, realmente no había esa vida, ¿verdad? Era algo como más seco. Lo más importante de un hijo de Dios es que disfrutemos este evangelio cada día, y tenemos que tener nuestro sistema, un sistema claro, igual que tenemos un sistema alimenticio, ¿verdad? Tenemos nuestras horas marcadas para alimentarnos y no fallamos ni una. Pues también tenemos que tener un sistema para alimentarnos espiritualmente. Todavía es más importante que el alimento físico. Por eso es muy importante que estemos tomando cada día la palabra. ¿Pero qué palabra tenemos que tomar? En Hechos 2:42 dice que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos tomaban la palabra del púlpito de su iglesia. Y también nosotros, por gracia de Dios, Dios nos ha puesto en congregaciones distintas, y cada domingo, especialmente a través del mensajero, Dios nos da su palabra, nos habla. Él como Padre nos habla a su pueblo y nos da, a través de esa palabra, toda la respuesta para la semana, la dirección, nos da la sanidad, nos da ciertamente la paz, el poder que viene de lo alto. Por eso, para durante la semana tener victoria, tenemos que aferrarnos fuertemente a esa palabra del púlpito, meditar cada día en ella, y con esa palabra orar con la palabra. Si estamos cada día teniendo ese tiempo, ese sistema, donde estamos meditando, repasando esa palabra, que al ir meditándola, Dios, por supuesto el Espíritu Santo, nos va a iluminar y nos va a abrir todavía más la palabra, nos va a hablar a nuestros corazones, nos va a dar gracia, sanidad, y también la vamos a ir aplicando, ¿verdad? Porque la palabra hay que aplicarla en todas las situaciones que nos van a ir aconteciendo. Vamos a ver el poder de Dios, cómo Dios siempre cumple la palabra, cómo al orar con ella, de verdad empezamos a tener respuesta a la oración. Y empezamos a restaurar nuestro estado espiritual. En ese momento, en cuanto gocemos de esa plenitud del Espíritu Santo, va a empezar el evangelismo que Dios tiene preparado. De repente nuestros ojos cambiarán. Ya habrá un evangelismo que lo veremos, ¿no? Como Pedro y Juan en Hechos 3. Ese cojo de la Puerta de la Hermosa estaba allí toda la vida y lo habían visto muchísimas veces seguramente, muchos años, pero cuando cambiaron su estado espiritual lo vieron distinto. Se dieron realmente cuenta que Dios tenía un plan con él, cuál era su verdadero problema y, por supuesto, cuál era su verdadera necesidad. Ni el oro ni la plata. El nombre de Jesús, el Cristo. Por eso le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dieron realmente este precioso evangelio, que era lo que realmente necesitaba. Por eso vemos que ya cuando cambian nuestros ojos empezamos a ver la necesidad real de las personas en nuestros campos. También con ese estado espiritual hay un evangelismo que Dios mismo los envía a la gente, sin hacer nada. Dios nos las envía. Y en ese momento, por supuesto, si alguien viene, ¿qué le vamos a dar? El evangelio. El regalo, el don de Dios, que es el evangelio de Jesús el Cristo. Por eso vemos a Ananías en Hechos 9, como él estaba orando por los discípulos. ¿Y a quién le envió Dios? A Pablo. Y allí, sin hacer nada, se lo llevó. Bueno, se acercó un poquito donde estaba Pablo, pero estaba cerca de su casa. Y allí le predicó, por supuesto, que Jesús es el Cristo. Le compartió las cosas importantes. Por eso, Pablo fue convertido allí porque había un Ananías, una persona con ese estado espiritual, un verdadero discípulo, un testigo del poder de Dios. Y a través de él que se levantó otro testigo del poder de Dios. Por eso también vendrá luego un evangelismo cuando tengamos ese estado espiritual que ya podremos desafiar. Orando, recibiendo la guía, podremos ya ir a campos que Dios nos guíe, ya desafiando para predicar el evangelio. Y Pablo, vemos como a través de la iglesia de Antioquía, Hechos 13, del 1 al 4,
allí esté Pablo, guiados por el Espíritu Santo, ya pudieron ir a otras naciones. Pudieron desafiar ya. ¿Hasta dónde? Hasta Roma, hasta lo último de la tierra. Por eso, la evangelización del mundo, como hemos escuchado muchas veces, empieza en mí, en cada uno de los discípulos. Yo primeramente tengo que gozar ¿de qué? De estar junto con el Señor, de seguir al Señor. Y luego de verdad experimentando ese poder, disfrutando de Manuel, se va a levantar ese movimiento del evangelismo a través de mi vida. Por eso cada día dentro de mi horario que pueda estar teniendo ese sistema espiritual para no perder la palabra cada día, para orar con la palabra y de esa manera ser un verdadero testigo, aquel como Pedro que predicaba que Jesús es el Cristo, la verdadera respuesta a todos los problemas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Nos has llamado como discípulos en este tiempo donde las personas están sufriendo grandemente. Padre, te pido que podamos estar cada día tomando tu palabra, meditando tu palabra, recibiendo la fuerza, el poder, la dirección a través de la palabra y que podamos orar con ella, Señor, 24 horas, que nos des la plenitud de tu Espíritu Santo para que nos levantemos como esos testigos en cada lugar que nos lleves, para que la luz del Evangelio esté resplandeciendo a través de nuestras vidas. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Te pido también por las familias que representamos, obra con poder, que estés levantando cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que estés levantando poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar cada día disfrutando del mayor regalo, del Evangelio de Jesús el Cristo, que no sea algo más, que de verdad Cristo sea suficiente para nosotros, que sea completo, que sea todas las cosas para nosotros, y que podamos cada día estar proclamando el nombre de Jesucristo en cada lugar que estemos, con cada persona que Dios nos haga encontrar. Ciertamente vamos a ver la gloria de Dios. Dios mediante, mañana también vamos a tener ese tiempo tan importante de la escuela del evangelismo. Les pido que puedan orar para que el Señor esté guiándonos en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.